Hola, Dios me los bendiga. Es un hermoso privilegio poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Gracias a Dios porque nos ayuda a seguir adelante. Gracias a Dios porque Él siempre está al pendiente de nosotros y siempre tiene cuidado de nosotros. Em, y siempre está tratando de enseñarnos algo para nuestra vida, para poder defendernos de, de todas las cosas que nos rodean, de todas las artimañas que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Es necesario que nosotros conozcamos cuáles son sus propósitos de Dios para nuestra vida y que nosotros seamos diestros para ser vencedores y para seguir luchando esta batalla espiritual, esta vida que no solamente, como nos dice su palabra, que nosotros siempre estamos teniendo una batalla continua contra potestades y principados, contra las huestes de maldad. Hoy quiero compartirles un hermoso mensaje que se llama La voz de Dios o la voz del diablo. ¿Cómo distinguirla? Nosotros debemos de entender que todos los días nosotros tenemos pensamientos, todos los días nosotros batallamos con ellos, todos los días esos pensamientos eh, van a llegar a nuestra mente. Recuerde que nuestro campo de batalla es la mente y ahí es donde tenemos esa batalla campal todos los días con, con nuestros deseos, con nuestras pasiones, eh, con los pensamientos que el enemigo pone, con las cosas que nos rodean en el mundo. Siempre vamos a estar teniendo pensamientos buenos y malos. Siempre vamos a estar teniendo pensamientos que nos van a traer paz y otros que nos van a tener intranquilos. Nosotros también sabemos que a veces en medio de esos pensamientos nosotros tenemos que aprender a veces a tomar decisiones y que el aprender a tomar decisiones no es cosa fácil. A veces vienen esos pensamientos que nos dicen, hazlo, y de repente dices, no, no lo hagas, y viene una lucha y una intranquilidad y se nos roba la paz y no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar. Y cuando a veces tomamos decisiones, a veces estamos pensando, lo hago, no lo hago, pero cuando tomamos las decisiones, eh, cuando ya lo hemos hecho, a veces viene la culpa y la duda de saber si lo que hice está bien o está mal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primeramente, tengo que entender que, que Dios nos ha dado un hermoso privilegio y es el privilegio de a todos aquellos que le hemos recibido como nuestro suficiente Salvador, nos ha dado el privilegio de que nosotros podamos tener una comunión con Él. Acuérdese que nosotros antes no teníamos comunión con Él. Habíamos sido separados de esa comunión por haber pecado, pero gracias a Jesucristo nosotros ahora podemos tener comunión con Él. Y esa comunión nos lleva a estar en la intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios nos hace estar cerquita de Él. Y al estar cerquita de Él, nosotros cada día vamos a ir aprendiendo a escuchar su voz. Cada día vamos a ver que Dios nos habla, que Dios nos va a hablar de diferentes maneras, pero Él quiere que a través de esta palabra nosotros aprendamos a escuchar su voz y que a través de escuchar su voz nosotros podamos vivir una vida de victoria y una vida de bendición y de libertad. Y que a través de esas decisiones que nosotros tomemos, vamos a ver que las vamos a tomar no conforme a nuestras decisiones, porque no, ni a nuestros caminos, porque nuestros caminos no son perfectos, sino aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Pero es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios siempre va a estar cerca de nosotros, porque
Él siempre nos va a hablar de diferentes maneras. A veces nos va a hablar por sueños, como dice la palabra de Dios en el libro de Job, del capítulo 33, del versículo 14 al 29. Dice que la palabra de Dios, porque Dios habla repetidamente en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras yacen en sus lechos. En tales ocasiones Dios les abre los oídos y les da sabiduría e instrucción, haciéndoles cambiar de opinión, guardándolos del orgullo y previniéndoles sobre los castigos del pecado y evitando que caigan en algún lazo. A veces Dios también va a enviar la enfermedad y el dolor para podernos hablar. Bueno, estamos viendo que Dios siempre quiere tener una comunión con nosotros y que nosotros aprendamos a oírlo. Y a veces Él nos va a hablar de diferentes maneras. A veces dice que cuando estamos durmiendo, ahí en la quietud de nuestra cama, vienen sueños o vienen visiones a nuestra vida para que nosotros estemos alerta de lo que Él quiere que nosotros hagamos y que cuál es la instrucción que Él quiere darnos para evitarnos caer en el pecado y para evitarnos que caigamos en ataduras y en lazos del diablo. Porque nosotros también tenemos que aprender que Satanás también habla. Entonces, nosotros también tenemos que aprender que tenemos un enemigo que está al acecho de nuestras vidas todos los días. La Biblia nos habla en Efesios 6:12 que que nosotros tenemos una lucha, no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que nosotros estamos rodeados de una cantidad de demonios, de esos principados que gobiernan diferentes países, diferentes ciudades, diferentes colonias, diferentes familias, y que van a estar ahí tratando de acechar tu vida. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo cómo devora nuestras vidas. Su plan de ellos, de Satanás y todos sus demonios, es que nosotros como cristianos nos desviemos del camino de Dios y que dejemos el camino angosto y vayamos por el camino ancho que lleva a perdición. Y que nosotros como cristianos nos apartemos de los mandatos de Dios. Ellos van a tratar de hacer que el ser humano que ha decidido amar a Dios y obedecerle empiece a vivir una vida no conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros nos vamos a convertir en gente que siempre esté luchando todos los días. Todos los días vamos a presentar batallas. Todos los días van a venir esas batallas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer apartarnos del camino de Dios. Como ya les dije, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, él va a usar todos los medios para desanimarnos y él va a usar todos los medios para confundirnos. Y yo les decía, él va a traer a nuestra mente pensamientos de error para traernos confundidos. Y cuando hablamos de esa confusión, lo que es confundirnos, dice que, bueno, la definición es mezclar o fundir cosas diversas, perturbar los ánimos, equivocar. La noción de confusión, por lo tanto, puede estar vinculada a la turbación del ánimo. Él va a tratar de estar confundiendo nuestras vidas para que no sepamos qué hacer. Y al no saber qué hacer, el ser humano se siente indefenso, se siente sin paz, inseguro. Y entonces cuando uno está turbado, cuando esos pensamientos vienen y agobian nuestra mente, no sabemos qué decisiones tomar. Y a veces tomamos decisiones equivocadas que después tenemos que pagar las consecuencias de haber tomado decisiones equivocadas. Pero Dios quiere ayudarnos a entender que nosotros debemos aprender a oírle a Él. El medio principal que usa el enemigo para atacarnos, pues como les comentaba, es la mente. Por eso la Biblia nos dice
que debemos proteger nuestros pensamientos y nuestra mente. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Dios nos está diciendo que cada día tenemos que ir renovando nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, porque a través de estar renovando nuestro entendimiento, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces podremos ser gente que tome buenas decisiones. El diablo nos hace temer al presente. Él siempre nos va a hacer dudar del futuro. Él siempre nos va a hacer desconfiar de las promesas de Dios para con nosotros. ¿Cómo contrarrestarlo? ¿Cómo acabar con eso? Hemos de tomar nosotros el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Y, y nosotros estar seguros que Dios siempre va a tener el control de nuestras vidas. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cómo distinguir entre la voz de Dios y la voz del diablo? La voz del diablo es intrigosa. La voz de Dios, cuando nosotros hablamos de intriga, vamos a ver que la intriga inspira curiosidad o interés en alguien para separar o perjudicar, manipula, acecha, conspira. Entonces, Satanás siempre va a estar acechando, siempre va a estar conspirando en contra de nosotros y siempre va a traer una voz muy intrigosa. ¿Para qué? Para robar tu paz, ¿para qué más? Para llevarte al pecado. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar pensamientos en nosotros que nos roban nuestra paz, esa no es la voz de Dios. Cuando empezamos a escuchar pensamientos que nos llevan a querer hacer pecado, esa no es la voz de Dios. Cuando escuchas esos pensamientos de ir a pecar, de ir a mentir, de ir a robar, de enojarte con tu hermano, de enojarte con el prójimo, de no perdonar, esas cosas que nos separan de Dios, esas cosas que son pecado, que vienen a nuestra mente, pues no lo hagas, enójate con Él, pues déjalo, ¿para qué sigues con Él? Entonces, bueno, el enemigo siempre va a tratar de que nuestras vidas estén en pecado. Y a través de tenernos en pecado va a encadenarnos. Una persona que vive en pecado va a vivir encadenada, va a vivir atada a esas culpas, a esos recuerdos y a pagar las consecuencias de haber vivido su pecado, de haber caído en pecado. Y sobre todo cuando vienen esos pensamientos de llevarte a que obedezcas a lo malo, eso no es la voz de Dios, sino la voz del enemigo. Algunas veces el enemigo va a ser muy sutil y va a usar la misma palabra de Dios para hablarte. Y es ahí cuando decimos, viene en confusión cuando pues dices, bueno, es que la palabra dice que yo haga esto, y entonces viene confusión. El diablo es muy astuto y va a tratar de que nosotros, aún a través de la misma palabra, nosotros caigamos en desobediencia a Dios. Esto es cuando Jesús es tentado en el desierto. Jesús cuando, después de haber sido bautizado, él va al desierto y ahí estuvo por 40 días en el desierto, en ayuno. Y dice que vino el enemigo a tentar su vida. Y lo primero que hizo fue decirle, si sabía que Jesús como Dios, pero ciertamente humano, le dijo, bueno, si, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Él sabía que de alguna manera le estaba mostrando algo sutil, algo que era bueno para él comer. Pero Jesús supo de quién venía la orden y a quién tenía que empezar a obedecer. Come esto,
come aquello. Es como hoy en día, come esto, no tiene nada de malo que te vayas un ratito a bailar, no tiene nada de malo que te vayas un ratito con otra mujer, no tiene nada de malo que hagas cierto tipo de cosas, ¿verdad? Cuando se trata de darle gusto a nuestro cuerpo. Esto es lo que Satanás le decía en ese momento a Jesús, dale un poquito de gusto a tu cuerpo, no tú sabes que Dios va a darte de comer y se lo presenta de una manera muy suave, muy sutil, muy buena, porque Jesús tenía hambre y sabía que Dios era su proveedor, que su Padre podía darle de comer. Entonces le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, pero Jesús sabía que esa palabra, el hacerle caso a él, era empezar a obedecer la voz del diablo. Por lo cual él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nuevamente vuelve a llevarlo, ¿verdad? A una parte muy alta del templo y le dice, ¿por qué no te avientas? No va a dejar que tu pie tropiece. Aviéntate y una legión de ángeles mandará. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque a mi Dios solamente a Él serviré y a Él solo voy a obedecer. Entonces, Jesús aprendió a distinguir, aún aunque le estaba hablando palabra, aunque le estaba hablando algo que Jesús conocía, que era la verdad, Jesús supo entender que en medio de esas palabras también el diablo lo hacía para que él cayera en tentación y para que él cayera en pecado. Entonces, él se va a presentar a veces de una manera que va a usar personas, como cuando Pedro es usado para decirle a Jesús que no fuera a la cruz. No tienes que morir, Jesús. ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Para qué vas a sufrir? Y Jesús voltea y le dice a Pedro, y no porque fuera Pedro, sino porque sabía quién estaba hablando a través de la vida de Pedro. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Por qué no pones las cosas en las cosas de arriba? Entonces, él entendió que a veces hay personas que se van a acercar, como a Jesús se le acercó Pedro, y no porque Pedro fuera malo, sino que el enemigo ocupó a alguien muy cercano, de mucha confianza, para que Jesús no tuviera ninguna duda, ni que el consejo de Pedro pues era bueno para él. Entonces, a veces el enemigo va a usar esa gente, el decirte, no lo hagas, no vayas y prediques, no vayas y enseñes, en medio de estas situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, Hoy en día hay mucha gente que, bueno, hemos visto que hoy en día los templos están cerrados y escuchaba a un pastor que allá en Estados Unidos, bueno, ellos ya pueden abrir las iglesias, pero no, ahora la gente no quiere ir a las iglesias. Y hay pastores que no están queriendo abrir las iglesias. Nosotros aquí en México, algunas en el Distrito Federal ya se tiene la orden de poder abrir las iglesias. En el estado, bueno, estamos en esos días de espera ya nada más para poder abrir las iglesias y poder ir a adorar a nuestro Dios. Pero decía este pastor que allá en Estados Unidos ni la gente ni los pastores querían abrir. Unos porque decían, no quiero arriesgar a la gente, porque si la arriesgo, ¿y qué tal si se contamina? Otra gente, y la gente decía, no voy a ir a la iglesia porque podemos contaminarnos. Pero decía este pastor, bueno, no van a ir a la iglesia, pero sí pueden ir al supermercado, sí pueden ir al gimnasio, sí pueden ir al trabajo, sí pueden ir a algunas otras actividades que tienen, pero a la iglesia no pueden venir porque el enemigo de alguna manera en medio de esa angustia ha turbado sus pensamientos.
y ahora Él les ha hecho cegarse para que el ir a la casa de Dios, piensen ellos que se van a contaminar. Entonces, algo muy astuto hace para que la gente se esté apartando de Dios. Entonces, hoy en día la gente está diciendo, mejor me quedo en mi casa y desde mi casa oro y veo las conferencias a través del internet. Y la gente está apartándose del fuego de Dios. Yo no digo que no son medios muy importantes para hablar, sí es muy importante hoy en medio de esta pandemia que nosotros podamos tener estos medios para podernos comunicar, pero el ir a la casa de Dios cuando se han abierto las puertas es un privilegio porque ahí mora su presencia. Y no digo que solamente more ahí, en todo lugar está nuestro Dios, pero es en el lugar en el que nosotros podemos ir con libertad y adorarle y exaltarle y glorificarle. Aunque tú quieras hacerlo en tu casa, pues a veces te es difícil porque ya te hablaron, ya sonó el teléfono, ya los niños corrieron, ya te habló la vecina o el vecino. Y bueno, hay una situación de estorbo para que nosotros podamos buscar la presencia de Dios. Entonces, el enemigo está usando a veces personas muy cercanas a nosotros para decirnos no vayas. Mejor desde aquí. Usa nuestra propia familia para hacernos desistir del propósito que Dios nos ha encaminado. Y así como Pedro le dijo a Jesús, quería hacerlo desistir del propósito que el Padre le había dado a Jesús de venir a la tierra y morir por cada uno de los seres humanos. Entonces, a veces van a ser usadas personas eh, que el enemigo hablará a través de ellas para que nosotros escuchemos y desobedezcamos la palabra de Dios. Entonces, eh, así como como Adán y Eva pecaron, cuando Eva escuchó la voz de esta serpiente, le dijo, pues no es verdad, ¿por qué no comes de este fruto? Dice, bueno, porque Dios lo ha prohibido. Y la serpiente dice, el día que ustedes comieran de este fruto, ciertamente no van a morir, sino que seréis semejantes a Dios. Entonces, al empezar a escuchar la voz del enemigo, eh, bueno, trae consecuencias. Ellos habían escuchado la voz de Dios que les dijo, del árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal van a poder comer. De todo árbol que está alrededor pueden comer, pero de ese árbol no. Entonces, ¿qué pasó? Pues empezaron a tomar a desobedecer la voz de Dios. Escucharon la voz del enemigo y ahora y después tuvieron que pagar las consecuencias de su desobediencia y nosotros también estamos pagando las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Entonces, bueno, entonces su voz del enemigo siempre te va a llevar a que desobedezcas y vayas en contra de los preceptos de Dios. Cuando escuches esa voz o a esa persona que va a hacer que desobedezcas y vayas en contra de los preceptos de Dios, esta no es la voz de Dios, sino la voz del enemigo. Porque el enemigo siempre va a hacer que tú le obedezcas a él y que vayas en contra y te rebeles en contra de los estatutos y mandatos de Dios. Entonces, esa es la voz del enemigo. Pero la voz de Dios te va a dar paz. La voz de Dios te va a llevar a libertad. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios en circunstancias, nosotros vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero al mismo tiempo esa paz te va a llevar a una libertad, a un descanso, a una seguridad. Te va a llevar a toda verdad, pero sobre todo te va a llevar a crecer en obediencia a su palabra.
Y cuando estamos entendiendo que la voz de Dios, cuando Él viene a nuestra vida, después de que nos va a traer esa paz, esa libertad, ese descanso, esa seguridad, nos abrió el entendimiento para conocer las cosas y nos lleva a obediencia, su voz, esa voz o lo que tú escuchaste, nunca irá en contra de los preceptos o ir en contra de la palabra de Dios. Dios nunca te va a decir algo que te lleve a desobedecer. Esta es la voz de Dios. Siempre vas a escuchar la voz de Dios para ir a una obediencia, para ir a hacer sus mandamientos. Cuando tú viene un pensamiento y te dice el Señor, bueno, vamos a ver algún ejemplo que el Señor a través de su palabra, viene la voz de Dios y, y te dice, ¿por qué no nos vamos a un baile? No tiene nada de malo, más en caso de los jóvenes, ¿verdad? Dice, pues dice la Biblia que andes en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y entonces tú como joven dices, sí es cierto. Y luego te trae otra palabra y te dice que todo te es lícito hacer, que todo te es permitido hacer. Entonces viene la palabra y viene esa vocecita de decir, vete a un baile. Y luego lo confirma con la palabra y te dice que andes en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos y que todo te es permitido hacer. Y entonces muchos dicen, no, pues no es malo, lo voy a hacer porque aún la Biblia me respalda. Pero cuando tú entiendes bien y escuchas bien la voz de Dios, tú sabes que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios y que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú analizas las dos voces, las palabras que aún para afirmar o decir que era la seguridad de que Dios te estaba hablando, cuando dice de los jóvenes, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero después dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dice, todo te es lícito hacer, todo te es permitido hacer, pero no todo te edifica y no todo te conviene. Entonces, el enemigo va a traer la palabra, como les decía hace un momento, pero a medias. ¿Por qué? Porque no va a permitir que tú la conozcas completamente, porque en el momento que tú la conozcas completamente, viene esa libertad y entonces se rompen cadenas, se rompen ataduras y entonces dices no. Y entonces obedeces a Dios. Pero Dios te va a presentar, la voz de Dios te va a presentar la palabra completa, no a medias. El diablo te la presenta a medias, por encima, sin sus consecuencias, pero Dios te la presenta completa, con consecuencias y con bendiciones, con el propósito de llevarte a una libertad y no estar esclavo a vicios y ataduras. Mas sin en cambio el diablo quiere tenerte sujeto a través de sus mentiras. La voz de Dios es muy clara. Nunca va a ir en contra de sus preceptos. Y la voz del diablo siempre va a ir en contra de los preceptos de Dios. Entonces, hoy vamos a aprender o aprendimos a distinguir la voz del diablo y la voz de Dios. Cuando nosotros estemos más adheridos a Dios o a quien estemos más adheridos, es al quien más vamos a escuchar. Si nosotros no somos personas que estamos buscando su palabra, leyendo su palabra, estando en intimidad con Dios, en oración, tratando de ayunar, seremos gente que no esté muy adherida a la vid.
Nosotros debemos estar adheridos a la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos y vosotros debemos de estar adheridos a la vid verdadera. La vid verdadera es Jesucristo. Nosotros debemos estar muy adheridos a Él, pegados a Él. Y a medida que nosotros más busquemos a Dios, nosotros vamos a escucharle más. Nuestros sentidos se van a ir ejercitando más. Nuestros sentidos van a estar diestros para escuchar la voz de Dios y la voz del diablo y desecharla. Cuando nosotros no buscamos a Dios en intimidad, ni a través de su palabra, ni en oración, vamos a ser presas muy fáciles, porque como no conocemos la palabra completamente, el diablo siempre nos la va a disfrazar y entonces vamos a caer. Pero Dios quiere que tú y yo conozcamos su palabra verdaderamente, porque la palabra es la espada del Espíritu con la cual nosotros nos defendemos contra las acechanzas del diablo y con el escudo de la fe para protegernos de todos los dardos del maligno. Pero la espada del Espíritu es la que nos da la victoria, porque esa palabra de Dios viene a nuestro corazón y la conocemos y nos va a llevar a obediencia y vamos a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a poder discernir entre la voz de Satanás o la voz de Dios. Entonces, entre más busquemos a Dios a través de su palabra en oración, más nuestros sentidos estarán ejercitados para oírlo a Él y detectar las maquinaciones de Satanás. El diablo nos hace temer al presente, dudar del futuro, desconfiar de las promesas de Dios para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestarlos? Estando adheridos a la vid verdadera, y vamos a estar con la espada del Espíritu y con el escudo de la fe para que nosotros podamos apagar los dardos del maligno. Y cuando nosotros nos adherimos más a Dios, cuando estamos más cerquitas de Dios, Él siempre nos va a llevar a toda verdad. Dice la palabra de Dios en Juan 16, del 5 al 13. Esto no os los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esto nos hace ver el cuidado de Dios para nosotros. Jesús terminaba su ministerio en la tierra y sus discípulos iban a quedar a la deriva, porque Jesús como ser humano tenía que cumplir ese propósito y morir, y después resucitar resucitar al tercer día e ir al cielo y estar sentado a la diestra del Padre. Pero Él les dijo, no los voy a dejar solos, porque ustedes van a enfrentar situaciones muy difíciles, contra enemigos muy poderosos, contra huestes celestiales, contra principados y potestades, huestes de maldad. Contra el imperio de la muerte van a tener batalla. Contra las acechanzas del diablo van a tener batalla. Pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador.
al que te va a guiar a toda verdad, al que te va a llevar en todo camino de justicia, de rectitud, de santidad, el que va a estar hablando a tu vida constantemente. Por aquí, haz esto, haz aquello. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino lo que oyere, hablará y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, si Él va a revelarnos las cosas que han de venir, siempre va a estar al pendiente de nosotros y nos va a hablar a través de sueños, como vimos al principio. Y nos va a decir qué son las cosas que nos convienen y las cosas que nos edifican. Cuáles son las cosas que son buenas para nosotros. ¿Por qué camino debemos andar? Él va a redarguirnos de justicia. Él nos va a redarguir de justicia. Nos va a redarguir de pecado. Él nos va a llevar a esos caminos de verdad. Dejó a su Santo Espíritu para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Porque tenemos un enemigo poderoso, pero mucho más poderoso es el que está con nosotros. Y por medio de Jesucristo somos más que vencedores. Si nosotros no estamos adheridos a Dios, vamos a ser presa fácil del enemigo. Pero si estamos adheridos a Dios, aprenderemos a escuchar su voz. Y esa voz nos va a llevar a libertad, nos va a llevar a descanso, nos va a llevar a obedecer y nos va a llevar a cumplir siempre los preceptos de Dios. La voz de Dios es esta. Nunca, cuando escuches, nunca irá en contra de sus preceptos, nunca irá en contra de su palabra. Pero el diablo, su voz, siempre irá en contra de los preceptos de Dios. Le agradecemos a Dios por esta hermosa palabra. Espero en Dios que sea de bendición para todos aquellos que le escuchen y pido a Dios por mi vida para que siga usando mi vida y pueda compartir la palabra, porque es necesario que el pueblo de Dios se revista de toda su armadura y un pueblo de Dios que sea firme hasta el final, un pueblo de Dios que no se deje convencer, un pueblo de Dios que sea fiel hasta la muerte. Gracias por permitirme compartir esta palabra, pero sobre todo gracias a Dios. Y quiero orar para que el Señor haga viva esta palabra en su vida y en mi vida. Padre, te doy gracias por esta hermosa palabra. Gracias porque me permites compartirla. Gracias porque tú quieres que tu pueblo esté listo para enfrentar esas batallas, pero también que esté listo para ser vencedor. Tú has prometido estar con nosotros, no nos has dejado solos. Gracias por tu hermosa palabra. Hazla viva en el corazón de aquellos que la tienen que escuchar. Gracias, mi Señor, por el privilegio de poder servirte. Gracias, sigue usando mi vida. Yo la pongo en tus manos. Mi vida está en tus manos. Sígueme usando. Ayúdame, por favor, para que pueda compartir tu palabra y a través de tu hermosa palabra podamos vivir en libertad. Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor esté con ustedes todos los días.